Bien, pues buenos días. Vamos a continuar con algunos temas de obstetricia. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es la pelvis desde el punto de vista obstétrico y también nos va a tocar hablar acerca de algunas definiciones de lo que es situación, actitud, posición, presentación y varias cosas que el feto presenta en el momento en que se encuentra dentro del útero. Es importante entender que hay maniobras clínicas que nos orientan a la forma como el feto se presenta, como también maniobras que no son precisamente maniobras, sino que es el estudio de un ultrasonido que nos puede brindar también esa información sin meternos a la parte clínica. La pelvis normalmente no hay que confundirla con lo que es cadera, ¿ya? Porque la pelvis es 4 huesos, 4 articulaciones, incluye normalmente 2 coxales, el sacro y el coxis, y 4 articulaciones que es la simpis del pubis, así como también las articulaciones sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda y sacrocoxilla que tendrán un papel fundamental en los finales de un embarazo, con la relajación del cartílago de la simpis del pubis, que nos aumenta un poco el diámetro transverso, que las articulaciones sacroiliacas normalmente son fijas, casi fijas, con poca movilidad, y que al final del embarazo también se vuelven un poquito más relajadas, aumentando el diámetro transverso, y que el coxis también tiene un movimiento en sentido anteroposterior, lo cual va a ayudar a aumentar el diámetro anteroposterior para facilitar la expulsión del o los productos de la concepción. Y entonces nos vamos a dar cuenta que durante el embarazo hay ciertas cosas de elasticidad al final que ayudan a que este feto pueda ir descendiendo en el canal del parto hasta ser expulsado. La cadera se refiere exclusivamente a la articulación coxofemoral, hay 2, derecha e izquierda, y cuando pedimos una radiografía de pelvis, se supone que estamos abarcando a los 4 huesos con las 4 articulaciones, pero si pedimos una radiografía de cadera, tenemos que especificar si es la derecha o la izquierda, porque se refiere exclusivamente a la articulación coxofemoral. Vamos a encontrar nosotros de que por medio de la ley de Fayot, el feto se va a acomodar en el útero, y Fayot describe que las partes más amplias del feto se van a ir adaptando por naturaleza y comodidad a las partes más amplias del útero. Esto significa que si normalmente en el primer trimestre el feto tiene una cabeza que equivale al 50% de la longitud del resto del tronco, y que esto ocurre en el primer trimestre, porque en el segundo trimestre normalmente vamos a encontrar que la cabeza sigue siendo lo más grande con respecto al feto. Entonces, en los primeros 2 trimestres, la presentación, que es la parte más baja del homigénito, que es el término correcto, no producto, homigénito, la parte más baja del homigénito, próxima al canal del parto, se conoce como presentación. Entonces, en los primeros 2 trimestres, precisamente por esta ley, recordarán que el útero tiene un aspecto piriforme, de tal manera que la parte más amplia será en la región fúndica y la parte más angosta será en la región cervical, y por lo tanto el feto se acomodará de acuerdo a sus diámetros en la mayor amplitud a sus mayores medidas. Entonces eso es lo que dice la ley de Fayot, y por lo tanto en el tercer trimestre, que el feto ya no es la cabeza lo más grande, sino que la cabeza es superada por lo que es el polo pélvico, entonces este feto dará la vuelta, girará, y entonces la presentación cefálica, al ser prácticamente el polo pélvico más amplio, se irá hacia el fondo del útero y la cabeza se dirigirá hacia el cérvix, y es el motivo por el cual en los embarazos de término la presentación más frecuente será la presentación cefálica, pero en los primeros 2 trimestres la presentación pélvica será lo predominante en base a esta ley bien definida, y que indica la comodidad del feto en el útero de acuerdo a sus diámetros mayores, adaptados a los diámetros mayores del útero.
Entonces, si nosotros vamos viendo las definiciones de cómo un feto se encuentra en el interior del útero, la primera definición es la actitud fetal. Describiéndose la actitud fetal como una flexión del feto, donde las articulaciones interfalángicas están prácticamente flexionadas, las metacarpofalángicas también están flexionadas, la radiocarpiana también está flexionada, la articulación del codo también está flexionada, la articulación escapulohumeral también está flexionada, el cuello también está flexionado, la articulación coxofemoral también está en flexión, como la articulación de las rodillas y los pies, y todas las partes de las articulaciones se encuentran en flexión. Eso es la actitud. Como definición, es la relación que guardan las diferentes partes del feto entre sí y que se define como flexión fetal. Pero también vamos a encontrar situación. Y la situación del feto es muy importante porque la situación es la relación del eje mayor del feto, que en este caso es esta, con el eje mayor de la madre, que cuando están en el mismo eje, ambos ejes materno-fetal, se habla de una situación longitudinal, pero cuando este eje es perpendicular al eje materno, se habla de una situación transversa. Entonces, nada más existen dos situaciones, es la situación longitudinal y la situación transversal. Y la situación oblicua, algunos libros la mencionan, pero es una situación transitoria, o queda longitudinal o queda transversal, y por lo tanto no se acepta como una situación de que se quede permanentemente en esta forma. En la situación longitudinal, obvio que vamos a tener dos presentaciones, o está la cabeza abajo, que es lo más común en el tercer trimestre, presentación cefálica, o es prácticamente el polo pélvico lo que se encuentra abajo y se habla de una presentación pélvica. Pero habrá motivos por los cuales en el término del embarazo la presentación sea pélvica. Por ejemplo, si nosotros tenemos, verá, de que el feto tiene una hidrocefalia, obvio que su cabeza se va a ir hacia el fondo y el polo pélvico se va a ir hacia abajo. Si el feto, cuando se quiera encajar, encuentra una pelvis muy estrecha, no lo podrá hacer, y cuando vuelva a girar, el feto se va a quedar sentado y por falta de espacio no podrá volver a girar. Por lo tanto, la DCP también sería un motivo de una presentación pélvica. Pero si tenemos un fibroma cervical que impide el encajamiento del feto, será el mismo mecanismo. Si tenemos una placenta previa que impida que el feto pueda encajarse, también tendremos una presentación pélvica. Y entonces vamos a tener una serie de situaciones que van a ayudar a que esta presentación pélvica pueda presentarse a fines del embarazo. Por su parte, vamos a encontrar que si es perpendicular el eje mayor del feto al eje mayor de la madre, hablaremos de una situación transversa en donde nunca la cabeza va a estar en sentido antero-posterior, sino que va a estar o a la izquierda o a la derecha, y el dorso como un cilindro podrá tener 4 variantes: que el dorso esté hacia adelante, o que el dorso esté hacia atrás, o que el dorso esté hacia arriba, o que el dorso esté hacia abajo, la cabeza a la izquierda o la cabeza a la derecha. Y es pero muy importante que el médico sepa la definición, que no lo trae la mayor parte de los libros, ¿verdad?, de la situación transversa, en la cual vamos a encontrar que la definición de la situación transversa incluye dos apellidos: situación transversa, el dorso y la cabeza. Veamos cómo se va a definir normalmente esto para entender en un expediente cómo está el producto en situación transversa. Situación transversa puede ser inferior, superior, anterior o posterior. Estas son las variantes que va a tener el dorso, y puede estar a la izquierda o a la derecha lo que es la cabeza. Entonces vamos a tener que una situación transversa inferior izquierda
significa que el feto está atravesado perpendicular al eje materno con el dorso inferior y la cabeza a la izquierda. Y eso va a ser muy importante para la forma como nosotros vamos a extraer a este bebé en el momento que hagamos una cesárea, porque nosotros tendremos que tener dónde están los pies para poderlo extraer en el momento de una cesárea. ¿Sí? Situación transversa superior izquierda significa que el feto presenta el dorso hacia arriba y que en una ruptura de membranas esta situación transversa es de alto riesgo y que normalmente podría salirse el cordón como complicación de este tipo de situación donde el dorso está hacia arriba y el cordón está hacia abajo. Una ruptura de membranas podría ser algo que nos llevara a la complicación del prolapso de cordón. La nomenclatura de la situación transversa lleva dos apellidos. El primer apellido es del dorso, que puede ser superior, inferior, anterior y posterior, y el segundo apellido es la cabeza, que puede estar a la izquierda o a la derecha. No se acostumbren a poner solo situación transversa. La literatura española en ginecología nos da la definición que va a favorecer a cualquier ginecólogo de no tener que estar buscando por dónde está la cabeza y por dónde está el dorso, y la definición nos facilita este momento clínico que la paciente tiene. Entonces hablamos de situación, ¿verdad? Como la relación que guarda el eje mayor del producto con el eje mayor de la madre, que cuando están en el mismo eje son longitudinales y cuando son perpendiculares es la situación transversa. Situación longitudinal tiene dos presentaciones, la presentación cefálica, la presentación pélvica, y la otra va a tener nada más, ¿verdad?, 4 variantes de acuerdo a dónde está el dorso, y la cabeza nada más puede estar a la izquierda o a la derecha, y así tenemos una situación transversa, inferior, superior, anterior, posterior, ya sea izquierda o derecha. Posición. Posición se refiere hacia dónde se encuentra el dorso del feto, ¿sí? Entonces la posición nada más puede ser a la izquierda o a la derecha, y eso también nos va a ayudar a saber qué parte de la cabeza, dónde está el occipucio. Obviamente si estamos en una posición del lado derecho, pues el occipucio estará a la derecha, y si estamos en una posición del lado izquierdo, el occipucio estará a la izquierda. Y esto será muy importante para las variedades de la presentación, ¿sí? Luego vamos a hablar de lo que es variantes de la presentación pélvica. En la presentación pélvica, el feto puede estar en esta posición. Y el pie puede estar hacia enfrente de la cabeza, de tal manera que el polo pélvico está presentado exclusivamente por las nalgas, y si esta variante también se llama franca de nalgas. En cambio, cuando este feto presenta esa estructura y los pies se encuentran hacia abajo, entonces hablamos de una presentación pélvica completa, que el libro de Williams lo tiene al revés. La presentación pélvica incompleta es la franca de nalgas, es la que en un momento dado tiene menos riesgos si esta paciente va evolucionando de forma natural y nadie la va a atender. Esta no se complica tanto como la otra, que se puede romper la membrana, prolapsarse el cordón y tener problemas del feto por problemas de oxigenación. Los pélvicos, por lo general, se da una clase de atención del parto pélvico, no precisamente para atender al parto pélvico, sino que se da los lineamientos de cómo se debe de atender por aquella emergencia en la que no podemos operar a la paciente. Llegamos a un servicio y está dando a luz la paciente y los pies están saliendo, y tenemos que saber cómo atender el parto pélvico, pero no saber el parto pélvico como para decir, ingresón pélvico, déjame, yo lo voy a atender. Eso no. A los productos pélvicos se van a operar siempre y cuando tengamos que hacer 3 preguntas que son muy válidas para operar a todos los productos pélvicos. Entonces empieza una discusión entre hospital y hospital. El producto pélvico es igual a cesárea siempre y cuando haya 3 preguntas importantes. La primera, ¿sí?, 3 requisitos.
que esté vivo el producto, vivo el feto. 2, que sea viable, es decir, que tenga la capacidad para poder vivir fuera del cuerpo de acuerdo al ambiente hospitalario que estemos manejando. No es lo mismo hablar en viabilidad, que es la capacidad que tiene el feto por sí mismo o con la ayuda de cualquier manejo que se le pueda brindar, respiradores, incubadora y un montón de cosas más que el pediatra o el neonatólogo le pueda brindar, pero que pueda salir adelante. Ejemplo, un producto o un omnigénito de 18 semanas, por más que le quieran brindar, no se va a poder, por lo tanto no es viable. La viabilidad estaba prácticamente hace mucho tiempo, a partir de la semana 28, cuando los neumocitos tipo 2 son los que empiezan a producir la sustancia tensioactiva o surfactante. Entonces todos los fetos menores de 28 semanas se morían irremediablemente y a partir de las 28 semanas había una posibilidad de poderlo lograr. Pero esto cambió porque ya existe sustancia surfactante o tensioactiva que modifica todos los lineamientos y hoy un homogénito de 20 semanas que prácticamente es considerado como un aborto en base a su edad gestacional, en ocasiones nacen con 500 gramos o 490 gramos y nos llevamos la sorpresa que con manejo neonatólogo, perinatólogo y todo lo demás se logra el objetivo. Entonces ha cambiado mucho la viabilidad. No es lo mismo la viabilidad en un hospital que en otro. Un ejemplo, un bebé de 6 meses y medio, que estamos hablando de 29 semanas, 28, 29, en nuestro centro materno infantil que no cuenta con los respiradores adecuados ni el material médico, el personal médico que tiene que ser especializado para el manejo de esos prematuros, entonces el producto de la gestación se va a morir. Pero ese mismo bebé, estando en el Hospital Orán, donde hay licenciadas para el manejo en el servicio de enfermería y hay respiradores especiales para este tipo de bebés en base a su edad gestacional, entre problemas va a salir adelante. Pero si este mismo feto estuviera en el Instituto de Perinatología en México, donde se maneja esto de rutina, obviamente que el bebé va a salir fácil de su problema. Y si estuviéramos en el norte, en un Parkland Memorial Hospital, en un hospital cualquiera, ¿verdad? Del John Hopkins, por decir, donde se maneja de rutina todo esto, entonces obvio que el bebé va a salir, que el mismo feto que se iba a morir en el materno es el mismo feto que saldría con facilidad en Estados Unidos y que saldría con facilidad en México y con cierta dificultad aquí en el ORAM, pero la viabilidad va a tener mucho que ver el personal médico y las cosas que le podamos brindar como medicamentos y también respiradores propios para la edad gestacional que se amerite en el uso o el manejo de este tipo de pacientes muy delicados. Entonces, si el feto está vivo, obvio que tenemos la emergencia de salvarlo. Si el feto está muerto, el producto pélvico no tiene caso operarlo, ¿sí? Porque el objetivo es salvar a ese bebé, y si está muerto, se perdió la urgencia. Si este feto es viable, también es algo que debemos lograrlo por cesárea, pero si es un bebé muy pequeño, que aunque hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder sacar, un producto menor de 20 semanas, obviamente no es viable y por lo tanto vía vaginal, ¿sí? Y el tercero, que no haya malformaciones, que no exista malformaciones. Pero estamos hablando de malformaciones mayores, porque si el bebé tiene un labio leporino o tiene un paladar hendido, eso no es problema, porque cuando nazca esta criatura le dan su tratamiento quirúrgico y ese bebé va a quedar bien, ¿sí? Pero si tiene una anencefalia, una acrania, una hidroanencefalia y tiene problemas craneales delicados que sabemos que al nacer se va a morir, entonces ya no es candidato a operarlo por cesárea, ¿sí? Estos son los requisitos para el producto pélvico. Después haremos una clase de lo que es el trabajo de parto. Cuando veamos trabajo de parto natural, haremos unas maniobras especiales para el trabajo de parto pélvico que deben ustedes de aprender. Pero ahorita lo importante es saber que a través de las definiciones
tenemos qué es situación, qué es actitud, qué es presentación, cuál es la nomenclatura del producto en situación transversa, ¿correcto? ¿Qué es posición? Si está a la derecha o está a la izquierda. Y ahora, ¿cómo podemos clínicamente nosotros saber cómo se encuentra este feto? Si es uno, si son dos, si está cefálico, si está pélvico, si el dorso está a la izquierda, a través de las maniobras de Leopold. El abdomen normalmente nos permitirá siempre al explorador, ¿verdad? En su cama, la paciente, el explorador siempre tendrá que estar como toda propedéutica a la derecha. Y nuestras maniobras vamos a estar a la derecha de la paciente. Y son 4. En la primera, el explorador prácticamente tratará con sus manos de sentir qué está en el fondo para poder determinar qué está en la parte de abajo, que es el cuello. Entonces, si en el fondo encuentro una estructura que es redonda, resistente, regular, las 3 R's, redonda, resistente, regular, eso clínicamente pertenece a la cabeza. Por lo tanto, desde aquí yo ya empiezo a sentir que lo más probable es que tenga una presentación pélvica, porque estoy sintiendo que la cabeza está en el fondo uterino, ¿correcto? Esa es la primera maniobra, determinar clínicamente qué está debajo del fondo uterino. En la segunda maniobra, nosotros estando a la derecha, nuestras manos irán prácticamente para delimitar el lado izquierdo del útero y saber si es una curvatura que es resistente, que es regular, que es bien definida, para decir que es el dorso. Pero si al ir palpando está irregular y de pronto sentimos que las manos como que se hunden en el espacio entre los brazos y los miembros inferiores, sabemos que son las pequeñas partes. Entonces esta segunda maniobra nos sirve para saber hacia dónde se encuentra el dorso y hacia dónde se encuentran las partes pequeñas, que son manos y pies. En la tercera maniobra, nosotros vamos directamente con el dedo pulgar y los otros 4 dedos a tratar de sentir el polo que está a nivel inferior del útero y poder saber prácticamente y confirmar lo que presuponíamos en la primera maniobra y poder definir si es un polo cefálico o es un polo pélvico, sintiendo una parte fetal blanda, depresible, irregular, o dura, resistente, regular, para decir que es el polo pélvico o es el polo cefálico. Estas 3 maniobras iniciales, estamos frente a la paciente, pero en nuestra cuarta maniobra, por comodidad, le vamos a dar el dorso hacia la paciente y nuestra mirada va a estar hacia los pies de la paciente y nuestras manos van a tratar prácticamente de delimitar al polo de presentación. Quiere decir que si nuestras manos van quedando debajo de la presentación, este producto tendrá una presentación cefálica libre. En cambio, si nosotros nuestras manos no podemos ir porque el bebé está en medio de nuestras manos y nuestras manos son divergentes, quiere decir que el producto está encajado. Entonces, 4 maniobras clínicas de Leopold para hablar de posición, para hablar de situación y definir que la primera es para saber qué se encuentra debajo del fondo uterino, que la segunda sirve para delimitar hacia dónde se encuentra el dorso, o sea, hacia la izquierda o a la derecha, y en esta forma hablamos de posición izquierda o de posición derecha, que la tercera es para confirmar cuál es el polo de presentación del producto, lo que está más cercano al canal de parto, y la cuarta nos volteamos nosotros hacia los pies, dejando el dorso de nuestro cuerpo al frente de la vista de la paciente, y es la única maniobra en donde nosotros en las 3 primeras estamos frente a la paciente y en esta cuarta maniobra por comodidad estamos dándole la espalda a la paciente. Nuestras manos, si son convergentes, habremos indicado que el producto está libre, y si las manos son divergentes estaremos hablando de una presentación ya encajada, en donde las manos no podrán unirse entre sí, y haremos el diagnóstico de encajamiento de la presentación. Eso es lo que corresponde a lo que es maniobras de Leopold. Ya vimos los requisitos para la presentación pélvica en caso de que sea cesárea. Ahora vamos a hablar de la pelvis para que después hablemos de cuál es la serie de movimientos que el feto tiene y que se las tiene que
ingeniar el feto inteligentemente para poder ir presentando sus diámetros menores en busca de sus diámetros mayores para que su descenso sea feliz y fácil hasta el exterior. Entonces vamos a ver ahorita cómo está la pelvis, lo más importante de la pelvis, sus diámetros, vamos a ver los planos de Hodge y finalmente vamos a ver los movimientos que el feto tiene que hacer para poder nacer. Entonces es importante los diámetros, los estrechos, los planos de Hodge, y movimientos fetales. Entonces, en la pelvis, nosotros vamos a encontrar una pelvis falsa y una pelvis verdadera. Tendremos nosotros acá las alas del coxal, tendremos acá al estrecho superior de la pelvis, tendremos acá abajo las escotaduras o cavidades cotiloideas, en donde va a haber las articulaciones coxofemorales, y aquí tendremos que cortar lo que es la sínfisis, el pubis, para describir nuestro canal de parto. En este canal del parto va a llamar la atención a un músculo que se encuentra acá, que es el obturador interno, y un músculo que está aquí, que viene siendo el elevador del ano, que va a ser una de las resistencias que vamos a tener en el nacimiento del feto. Vamos a tener aquí las espinas ciáticas a esta altura, vamos a tener las tuberosidades isquiáticas a este nivel, y vamos a tener aquí estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Que si nosotros vemos esto mismo en una paciente embarazada que fuera transparente, tendríamos una concavidad sacra muy importante para el nacimiento, un eje de Carus donde el feto tendrá que venir, topar, hasta que nace. El eje de Carus es una J, ¿sí? Al revés, ¿verdad? O sea, es una J inclinada, mejor dicho, y vamos a tener que aquí existe un estrecho superior, que normalmente acá está a la altura de las espinas, y a esta altura tendríamos un estrecho medio, y acá en el coxis tendríamos un rombo que corresponde al cuarto plano de Hodge, porque el segundo, que es este grandote, nadie lo toma en cuenta. Entonces vamos a agarrar al estrecho superior, a este como estrecho medio y a este como estrecho inferior, y viéndolos de frente vamos a ver que todos ellos tienen diámetros, ¿sí? Como dijimos la otra vez, el mejor pelvímetro será el encajamiento de la cabeza. O sea, una cabeza encajada está superando el 90% de la DCP. La desproporción cefalopélvica es una desproporción de los diámetros del feto, de la pelvis o de ambos. Hay de causa fetal, una hidrocefalia, hay de causa materna, una pelvis estrecha, hay de forma mixta, en donde tenemos una pelvis estrecha y un producto muy grande, como una hidrocefalia. Entonces lo elegante es decir DCP a expensas del feto, o DCP a expensas de la madre, o DCP mixta porque el feto presenta hidrocefalia y porque la pelvis está inútil en su estrecho superior, o en el medio o en el inferior. Ese sería nuestro diagnóstico, y no nada más decir DCP, que es desproporción cefalopélvica. Muy bien, se ha visto que el 90% de los productos no logra meterse acá, y desde acá ya estamos preparándonos para la cesárea. Pero se ha visto que una vez que se encaja este producto y que su diámetro biparietal haya quedado por debajo de este estrecho superior, esto es lo que se conoce como encajamiento. Y cuando esto, ¿verdad?, ya llegue normalmente acá, ya estamos en el estrecho medio. Y cuando esto ya esté normalmente acá, ya estamos en el estrecho inferior. Pero hablar de encajamiento no significa que vayan a ser. Nos quedan dos estrechos todavía, que nos dan el 9% y el 1%, en donde el feto se puede quedar, y por eso decimos que la DCP es más común del estrecho superior en el 90%, 9% en el estrecho medio y 1% en el estrecho inferior. Vamos a analizar qué pasa con estos planos de Hodge.
Los planos de Hodge son 4, que es el primero, que es el estrecho superior, es el segundo, que viene siendo el de dimensiones máximas, que está a la altura del segundo segmento sacro, el tercero, que es el de las dimensiones mínimas, donde se encuentran las espinas ciáticas, y el cuarto, que corresponde al periné, que es el espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis. Vamos a analizar qué va a hacer el feto a este nivel. Si nosotros vemos al estrecho superior, entonces nosotros veríamos que el estrecho superior, vamos a ponerlo con lado, esta presenta un estrecho superior, presenta un estrecho medio y presenta un estrecho inferior. ¿Sí? Si lo vemos desde arriba, vamos a ver que existe un diámetro anteroposterior, un diámetro anteroposterior y un diámetro anteroposterior. ¿Sí? Y estos diámetros van a ser importantes porque esos diámetros, a manera de mnemotécnico, todos miden entre 11 a 11.5 centímetros en los tres diámetros. 11 a 11.5, el de acá, el de acá y el de acá. ¿De acuerdo? Pero el diámetro transverso, aquí vamos a tener las espinas ciáticas, aquí vamos a tener las fibrosis isquiáticas, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener el diámetro transverso. Pero el diámetro transverso no es cualquiera que vaya de un lado al otro lado, sino que es la distancia máxima que hay entre una línea arqueada y la otra, porque si yo agarro y hago esto así, pues todos los diámetros que estén cruzando aquí serían transversos, pero yo tengo que elegir el más largo, que es la distancia máxima entre una línea y la otra, para decir que este es mi diámetro transverso, y este mide de 13 a 13.6 centímetros. Pero también vamos a encontrar que en el estrecho superior hay una parte que sobresale acá, que es el promontorio, y hay una articulación que va aquí, hacia acá un eje, y acá otro diámetro, ¿sí? Que son diámetros oblicuos del estrecho superior, que van de una articulación sacroiliaca a la eminencia iliopubiana, porque acá está el pubis. Entonces, de aquí, de la articulación a la eminencia iliopubiana, se describen dos diámetros oblicuos. Diámetro oblicuo derecho y diámetro oblicuo izquierdo, que miden a 12.75 centímetros. Conclusión: el estrecho superior presenta para su estudio un diámetro anteroposterior de 11 a 11.5, un diámetro transverso de 13 a 13.6 y dos diámetros oblicuos de 12.75. Obviamente el feto tendrá que elegir al diámetro transverso como la mejor elección para que entre a la pelvis en la forma más cómoda para su descenso. Pero si nosotros vemos esto y luego de que el feto se logra encajar, que se define cuando el diámetro biparietal del feto queda debajo del estrecho superior de la pelvis, entonces el siguiente obstáculo que va a tener va a ser el plano de dimensiones mínimas, porque en el segundo plano de acá, que es el plano de dimensiones máximas, nadie se va a quedar allá. Pero el siguiente problema del feto va a ser en el plano de dimensiones mínimas, que es el estrecho medio, donde se encuentran las espinas ciáticas. Y entonces aquí vamos a encontrar que de aquí a aquí son 11 a 11.5 centímetros, como dijimos, todos los diámetros de 11 a 11.5, los diámetros anteroposteriores, pero este diámetro normalmente es de 9 a 10 centímetros, de acuerdo a los diferentes libros. Y en ese diámetro esto estará de 8 a 9 centímetros. ¿De acuerdo? Obvio es que el feto, cuando entre en esta posición, ya sea en el diámetro transverso o en el diámetro oblicuo, no va a poder seguir descendiendo en ese mismo ritmo, porque se va a encontrar con la resistencia de dos cosas. Una, que viene siendo esto que baja acá y acá, que se llama la fuerza muscular del elevador del ano, y la otra, la parte ósea formada por las espinas ciáticas. Entonces, allá el feto inteligentemente empezará a rotar su cabeza para buscar el diámetro anteroposterior, pero como el feto todavía no ha nacido, a este mecanismo se llama rotación interna, porque el feto todavía está dentro del cuerpo materno, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo? Poner a su diámetro,
¿verdad? Anteroposterior del feto al diámetro anteroposterior de la pelvis, que en este lugar es mayor que el diámetro biciático o biespinoso. Ya estando el feto preparado para seguir descendiendo y nada más extender su cabeza y nacer, nada más le quedará un obstáculo, que viene siendo el estrecho inferior, en donde va a haber el siguiente problema, porque resulta que el diámetro bituberoso mide de 8 a 9 centímetros y el diámetro biparietal del feto mide 9.5. Entonces no existe una lógica de nacimiento. Entonces un hueso parietal pasa encima del otro hueso y ese diámetro de 9.5 se convierte en 8 centímetros y se logra el nacimiento. Mientras todo esto ocurre, la pelvis de una mujer embarazada tendrá un promontorio acá arriba, una sínfise pubis acá, un estrecho superior acá, un rombo aquí abajo, un plano de dimensiones máximas acá y un plano de dimensiones mínimas aquí, de acuerdo, que son los planos de Koch. Y entonces el feto va a tener que hacer cosas inteligentes para presentar sus diámetros menores a sus diámetros mayores. Cuando estudiamos obstetricia es obligatorio saber que el diámetro biparietal del feto mide 9.5. Saber que el diámetro suboccipito bregmático mide 9.5. Saber que el diámetro occipito frontal mide 11.5. Saber que el diámetro occipito mentoniano, cuando el feto presenta la cara, es el diámetro mayor de 12 a 12.5 centímetros. Por eso las presentaciones de cara no pueden nacer y si nacen muy mal, ¿sí? Y el diámetro bitemporal es de 8 a 9 centímetros. Entonces, es importante saber qué hace el feto para poder presentar diámetros menores en busca de los diámetros mayores, y para eso vienen una serie de movimientos fetales que vamos a ver cómo son el encajamiento, el descenso, el desprendimiento, la flexión, la orientación, el sincretismo, que vamos a ver a continuación en qué consisten ellos. Pero vamos a concluir. Los diámetros de la pelvis son: estrecho superior, diámetro anteroposterior 11 a 11.5, del estrecho medio el mismo, del estrecho inferior el mismo, ¿está bien? En el estrecho superior un diámetro transverso que indica la distancia máxima entre una línea arqueada y la otra, y es de 13 a 13.6. Los diámetros oblicuos que parten de la articulación sacroiliaca de un lado a la eminencia pubiana del lado contralateral y que se definen por la literatura española como: del punto de su origen, la articulación sacroiliaca, el que se inicia en la derecha, pues es el diámetro oblicuo derecho, y el diámetro oblicuo izquierdo, que miden 12.75 centímetros. El feto buscará los diámetros oblicuos del diámetro anteroposterior para iniciar su encajamiento. Nunca va a buscar, o sea, el diámetro oblicuos, perdón, y el diámetro transverso nunca va a buscar el anteroposterior, porque prácticamente es el más angosto. Pero una vez que se encaje, cuando lleguemos al siguiente estrecho, que es el estrecho de dimensiones mínimas, no podrá seguir descendiendo en esa forma, porque va a encontrar la resistencia del plano muscular del diafragma pélvico representado por el legador del año, pero también va a haber una resistencia ósea, que son las espinas ciáticas, y en ese punto el feto tendrá que girar para que la cabeza, su diámetro occipito frontal, lo ponga en sentido anteroposterior, que es el diámetro mayor de ese estrecho, que mide 11.5 a diferencia de 9 a 10 centímetros del diámetro biciático, para continuar en una situación directa, en una presentación directa para su descenso. Después de esto vamos a encontrar que llegamos al diámetro, los diámetros del estrecho inferior, donde hay un bituberoso de 8 a 9 centímetros, donde hay un anteroposterior de 11 a 11.5 centímetros, y el feto prácticamente hará un movimiento de extensión para su nacimiento y después otros movimientos para poder continuar su descenso y expulsarse del vientre materno. Para esto vamos a entrar ahora a lo último, que son los movimientos fetales, ¿sí? Vamos a ver los movimientos fetales en dos formas, como lo dice Williams y como yo lo digo a través de un taller que nosotros tomamos, que es muy útil, donde los movimientos se van a conjugar varios para un mecanismo determinado. Veamos. El libro de Williams dice que para que pueda nacer un feto tendrá que tener encajamiento, descenso, flexión
interna, extensión, restitución y rotación externa. Esto nos hace un mnemoteico de et, fre, re. Este et, fre, re es la serie de movimientos que Williams menciona que el feto tiene que realizar para poder descender. Incluye el encajamiento, el descenso, ¿sí?, la flexión, la rotación, la extensión, la restitución y la rotación externa. Vamos a analizar primero esto y luego nos vamos a meter al trabajo de parto, donde estos movimientos que están acá van a quedar prácticamente en tres fases importantes, donde está el trabajo de parto, que uno es el encajamiento, que incluye a la flexión, a la orientación y al asincretismo, el descenso, que incluye el descenso por naturaleza, por gravedad y rotación interna, ¿sí?, y el desprendimiento, que es cuando el feto se va a desprender del vientre materno, que incluye la extensión, la restitución y la rotación externa. Prácticamente todos estos movimientos que están aquí separados están prácticamente divididos en tres fases. La flexión, la orientación y el asincretismo tendrán el objetivo encajar al producto. El descenso y la rotación interna va a ser por la misma gravedad y las contracciones uterinas, venciendo la resistencia del elevador del ano y la resistencia de las espinas ciáticas con la rotación interna. Y luego la extensión para poder salir. Y cuando ya sale normalmente, ¿verdad?, tenemos una paciente en trabajo de parto y entonces vemos que la cabeza sale mirando hacia abajo con una estructura sagital aquí, un rombo aquí que es la fontanela mayor y un triángulo que es la fontanela menor. El feto sale en esta posición y si fuera transparente, su hombro de este feto estaría acá y acá como un avión que viene en este sentido, trabados a nivel de las espinas ciáticas, que es el estrecho medio que está quedando ahí arriba, y no es la cabeza la que va a girar, sino que son los hombros que no pueden bajar y los hombros son los que van a empezar a hacer el movimiento que previamente hizo la cabeza cuando llegó al estrecho medio y tuvo que rotar. Y entonces esto, si va rotando, nos va a permitir una rotación en donde tendremos acá 45 grados de rotación que se llama restitución externa. Es algo así como la direccional de los carros cuando vamos a doblar. Nunca hay que agarrar este feto saliendo si desconocemos hacia dónde estaba el dorso. Lo mejor es esperar unos segundos y solito la cabeza va a empezar a girar 45 grados. Eso nos indica hacia dónde vamos a nosotros actuar. Y entonces esto se llama restitución. Y ahora nosotros agarramos esta cabecita y la giramos otros 45 grados. Y esto se llama rotación externa. Este se llama restitución, que son 45 grados, y por los 45 grados acá, con el objetivo de que el hombro quede acá y que quede aquí, y ahora sí podemos flexionarlo para que salga por el eje anteroposterior. Entonces, todos estos movimientos, incluidos en tres etapas, encajamiento, descenso y desprendimiento, esa es la inteligencia que el feto tiene que realizar para poder nacer. ¿Cómo se concluye un trabajo de parto? Como un mecanismo a través del cual el feto presenta sus diámetros menores en busca de sus diámetros mayores para un nacimiento y descenso sin dificultad. Eso es un parto, ¿sí? Veamos la primera parte. En el encajamiento, el feto, hagamos de cuenta que está viendo al estrecho superior y entonces ahora el feto va a hacer una flexión llevando el mentón al manubrio external y ese diámetro occipito frontal desaparece y ahora al tener el mentón hacia abajo va a presentar el suboccipito gregmático. ¿Qué significa acá? Que de 11.5 este feto está reduciendo a 9.5 por medio de la flexión.
¿Qué va a hacer en la orientación? Que cuando llegue su cabecita no va a poder encajar en el diámetro anteroposterior y va a empezar a girar hacia el diámetro oblicuo o hacia el diámetro transverso para meterse a la pelvis. Esa es la orientación. Y cuando la cabeza empieza a irse, empezará a hacer un movimiento de basculación llevando su cabeza hacia lo que es pubis o llevando su cabeza hacia lo que es el sacro, y de esta manera va a ir prácticamente logrando su encajamiento, y eso se llama asinclitismo, ¿sí? Después de esta parte que se define cuando el diámetro biparietal queda debajo del estrecho superior como encajamiento, seguimos al descenso, que es cuando la paciente camina y la gravedad le pide a su bebé y las contracciones uterinas también está llevando este feto en dirección cefalocaudal. Y luego hay que hacer una rotación interna porque este feto que se metió en el diámetro oblicuo o en el diámetro transverso no va a poder descender porque va a encontrar la resistencia de las espinas ciáticas, y acá adentro hará un movimiento para poner su cabeza en el diámetro anteroposterior, y esto se llama rotación interna porque el feto aún no ha abandonado el vientre materno. Una vez que ya esté en situación directa con la estructura sagital, ¿verdad?, en sentido anteroposterior, lo único que le falta a este feto es vencer el último obstáculo, que es el estrecho inferior. Y para esto, las contracciones ayudarán a su descenso y el feto hará un movimiento de extensión para poder ser expulsado a través de la vulva. Este feto va a quedar con su sutura sagital en eje anteroposterior, pero los hombros, que van a estar detenidos en el espacio del estrecho medio a nivel de las espinas ciáticas, al no poder bajar, tendrán que hacer un movimiento como lo hizo la cabeza previamente, y esto hará que la cabeza empiece a girar 45 grados, lo que se llama restitución, que nos orientará a nosotros como clínicos hacia dónde debemos girar al feto con otros 45 grados para que podamos poner los hombros en sentido anteroposterior y ya continuar lo que es la expulsión de este bebé con la ayuda nuestra. Vamos a bajar el hombro anterior, luego el hombro posterior, y después vendrá el nacimiento de todo el feto. Pues esto es lo importante de los mecanismos, para que luego hablemos nosotros de cuánto es el tiempo que tarda el trabajo de parto, cuánto es el tiempo que tarda el periodo expulsivo, cuándo se considera periodo expulsivo y qué hay que hacer, si ponerle un forceps, operar a la paciente, hacer un Christeller o qué maniobras. Y luego el siguiente es el alumbramiento, qué tipo de alumbramiento hay, y luego vamos a hablar de lo que es el puerperio inmediato, mediato y tardío y sus complicaciones. Entonces por hoy aquí lo dejamos, ya avanzamos bastante con respecto a definiciones, a diámetros y lo que es el mecanismo del trabajo de parto. Mañana continuamos.